acerca de este tema que el pastor ha estado ministrando durante estos días, relacionado a lo que es la fe. Realmente hay cosas muy interesantes. Y yo le he puesto como tema a esta enseñanza, a esta predicación, fortaleciendo nuestra fe. Y para ello vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 4 y versículo 17. Aleluya. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Romanos capítulo 4 verso 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿ya lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Verso 18: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será su descendencia. Verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21: plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Que Dios añada bendición a esta palabra. Bien, hermanos, para comenzar, creo que hablar de la fe es un tema muy extenso. Sin embargo, yo quiero iniciar diciendo lo siguiente: la Biblia habla claramente de que cada creyente, cada hermano, cada hermana que está dentro del cuerpo de Cristo ha recibido una medida de fe. Es decir, que Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Entonces, eso quiere decir de que nadie puede decir que yo no tengo fe o que a mí no me han dado, porque la Biblia dice, según Romanos capítulo 12 y verso 3, que Dios repartió a cada uno, dice, una medida de fe. Así es de que dígale al que tiene a la par: usted tiene fe. Vamos, dígaselo: usted tiene fe. Hemos sido bendecidos, hemos sido, hermanos, se nos ha implantado esa herramienta, porque yo lo considero que la fe es como una herramienta para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para mejorar, para ser más eficaz dentro de la vida cristiana. Una herramienta como lo es la palabra del Señor. Ahora bien, fíjese bien, la fe que Dios nos ha dado es una herramienta que nosotros podemos y debemos de usarla. Esta herramienta llamada fe es valiosa. Es valiosa. ¿Por qué? Porque la fe que usted tiene y que yo tengo, que nos ha sido dada, tiene valor no porque esté en nosotros, no porque nosotros tengamos una cantidad de fe para usarla, sino que es valiosa porque quien la ha emitido, quien la está respaldando, no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, esa fe que usted tiene todo el respaldo de Dios. Dice amén a eso. Es decir, que esa fe que Dios le ha dado, hermano, es capaz de lograr usted lo que se proponga. ¿Por qué? Porque está siendo respaldada por el Señor. Por el Señor. Esto es como cuando a uno le dan un cheque. ¿Qué es lo que hace valioso el cheque? ¿La cantidad? No es la cantidad.
Yo creo que un cheque lo que lo hace valioso no es la cantidad que dice el cheque que uno va a cobrar. Lo que lo hace valioso es la firma, lo que lo respalda. Eso es lo que respalda y lo que le da valor a un documento por cobrar. Entonces la fe para nosotros es también como un cheque que está siendo respaldado por la mano poderosa del Señor. Dice amén a eso. Bueno, gloria a Dios. Bueno, oiga esto. La fe que hemos recibido está respaldada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, en el versículo 19, la Biblia dice de que Abraham no se debilitó en la fe. En el versículo 19, si esto me da la pauta para creer que la fe que nosotros hemos recibido puede debilitarse, pero también puede fortalecerse. Entonces, fíjese bien, dice la Biblia que la fe de Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo o al ver las circunstancias en las que él se encontraba al momento de recibir la promesa. Entonces, si la fe de Abraham no se debilitó, entonces, sino que, oiga esto, la Biblia dice, oiga, que nosotros en alguna medida, oiga esto, Dios, la Biblia dice que Cristo a algunos nos ha medido la fe en el sentido de ver cómo la usamos, cómo nosotros usamos la fe. Vea esto. En primer lugar, la Biblia habla de una mujer a la que el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe. Usted se recuerda de esa expresión que nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer sirofenicia. No era cristiana, no era creyente, no era del pueblo de Dios. Tenía una hija que estaba grandemente enferma. De alguna manera, esta mujer había oído que Dios era capaz, hermano y hermana, de hacerle el milagro. Y esta mujer, hermano, se acercó, buscó al Señor hasta que lo encontró. El Señor sabía quién era, y a las primeras de cambio el Señor la rechazó. El Señor le dijo que no era lícito quitarle la comida a los hijos para dársela a los perrillos. Pero ella, la respuesta que le dio impactó al Señor de tal manera que la Biblia dice que la mujer le dijo: sí, Señor, le digo, pero hasta los animalitos, hasta las mascotas comen de las migajas que caen de la mesa. Lo que la mujer le estaba diciendo es cierto. Yo no soy de tu pueblo, yo no soy israelita, pero sé que tú puedes hacerme el milagro, que tú puedes resolverme el problema que tengo. Jesús vio la fe que esa mujer tenía, porque sabe una cosa: cuando nosotros, hermano, en una circunstancia difícil, vamos al lugar correcto y vamos directamente a la presencia del Señor, Dios, hermano y hermana, va a obrar. Dios se va a mover, porque Dios va donde está la fe. Cuando tú te mueves en esa fe viva, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar cuando tú accionas en esa fe. Increíble. Entonces el Señor le dijo: grande es tu fe, grande es tu fe. Pero también a otros les dijo: hombres de poca fe. Usted se recuerda cuando Jesús dio la orden de pasar al otro lado del mar o del lago. Y entonces a medio navegar se levantó una tormenta y los discípulos se asustaron. Creyeron de que se iban a ahogar. Usted conoce la historia. Despertaron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor se molestó y le dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Porque el Señor les había dado una palabra, había dado un decreto: vamos a pasar al otro lado. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando una palabra sale de la boca de Dios, no tenemos que dudar, hermanos, porque si Dios habla, se hacen. Entonces Dios les dijo: hombres de poca fe. Pues yo di la orden. Y en otros, hermanos, como por ejemplo cuando Cristo llegó a Nazaret,
Dice la Biblia que en Nazaret el Señor no pudo hacer muchos milagros porque cuestionaban el ministerio de Cristo. Miren a este, que no es el hijo de José y María, que no están sus hermanas con nosotros, ¿de dónde están esos milagros? Y dice la Biblia que no hizo muchos milagros en Nazaret y que estaba asombrado de la incredulidad. Increíble, pueblo de Dios, Nazaret, judíos que no creían, incrédulos. Mire qué tremendo. Entonces a algunos les dijo, a la mujer le dijo, grande es tu fe, alabó la fe porque la usó. A los otros les dijo, hombres de poca fe, y los de Nazaret los trató de incrédulos. Y ambos tenían fe, pero lo usaban de diferente manera. Oiga esto, oiga esto. En el versículo 17 que usted y yo leímos, la Biblia dice que, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Una de las cosas que usted y yo debemos de tener bien claro es que si estamos en este camino, hermano, lo primero que usted y yo debemos de tener en mente es lo siguiente: si queremos ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros hijos, lo primero como cristianos que debemos de hacer es alinearnos al plan de Dios, alinearnos a la persona de Dios. Tenemos, hermano, que entender que debemos de hablar como Dios habla. Hermano, Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Esto está hablando, hermano, de que el lenguaje de Dios es totalmente diferente al lenguaje del mundo. Dios no es negativo, Dios no es pesimista, Dios no anda hablando de fracaso, no anda hablando de derrota, de tristeza, no anda hablando de su enfermedad, no anda hablando de esa forma despectiva. Entonces, si Dios no habla de esa manera, nosotros tampoco tenemos que hablar así. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que tenemos que alinearnos al orden de Dios, a hablar como Dios habla. Por eso Amós 3:3 dice: ¿cómo pueden andar dos personas juntas sin estar de acuerdo? No pueden andar caminando dos personas haciendo la obra o haciendo cualquier otra cosa si no se ponen de acuerdo. Y si usted quiere ver a Dios, si usted quiere que la fe que Dios le ha dado sea usada por Dios y sea respaldada por Dios, usted tiene que hablar como Dios habla. Dígale al que tiene la par: cambia tu lenguaje, cambia tu lenguaje. Debemos alinearnos a la forma de hablar, debemos de ponernos de acuerdo con Dios. Ahora, oiga esto, la Biblia dice que nuestra forma de hablar muchas veces impide que las bendiciones de Dios caigan en nuestra vida. ¿Por qué? Oiga esto, oiga esto. Debemos tener en cuenta que de lo que sale de nuestra boca, por dos razones. Uno, lo que hablamos muestra lo que hay en nuestro interior. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire, nosotros reflejamos en nuestra forma de hablar lo que tenemos adentro. Nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro interior. Cómo tratamos a la gente, eso refleja lo que hay en nuestro interior. Dios no puede ser burlado. Fíjese bien, fíjese otro detalle más. Usted y yo debemos de entender de que la palabra hablada tiene poder. Mire, la palabra hablada tiene poder. Entonces, oiga esto, fíjese esto. Oiga esto, Marcos 11:23. Miren lo que dice Marcos 11:23 en el último párrafo. Si me hace el favor, hermano, dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque esto significa que lo que nosotros decimos se hará si lo estamos creyendo. Es decir, que debemos tener cuidadito con lo que nosotros hablamos, porque lo que nosotros hablamos es lo que nosotros vamos a recibir.
Fíjense qué tremendo esta verdad. Esta verdad aquí, aquí en esta porción, usted se recuerda que el Señor había maldecido la higuera, le había llegado a buscar fruto y le dijo a la higuera: nunca más nazca fruto de ti. Cuando regresaron al día siguiente, la higuera se había secado. Entonces, fíjese, lo que el Señor aquí nos está mostrando es el poder de lo que sale de nosotros. Eso se materializa. Si usted, su lenguaje es negativo, no se puede, no se vende, está malo, me siento mal, me voy a enfermar, esta es mi enfermedad, eso le va a acontecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que está saliendo de su boca, y porque la palabra hablada tiene poder. Entonces, fíjese bien, mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 18 y verso 20. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 18 y verso 20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y se saciará del producto de sus labios. Usted ha estado recibiendo y cosechando en su vida hasta hoy lo que ha estado saliendo de su boca. Oiga eso. Usted ha estado cosechando y viviendo en carne propia lo que ha estado saliendo de su boca. Usted ha estado experimentando en carne propia lo que de su boca ha salido. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, si lo que a usted, el fruto de lo que usted hoy está viviendo, de lo que usted hoy está experimentando, no le gusta, usted no puede cambiar su pasado, pero sí puede cambiar su futuro, cambiando su manera de hablar. Cambiando su manera de hablar. Usted puede cambiar su pasado, usted puede cambiar su futuro, cambiando su presente, cambiando su manera de hablar. Entonces, ahora esto, el verso 21, miren lo que dice el verso 21, casi algo parecido al verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto es serio. Esto es tremendo. La muerte y la vida, el fracaso o la derrota, la victoria o el fracaso, la salud o la enfermedad, la alegría o la tristeza, el gozo o el llanto, está en su boca y en su corazón. Depende qué es lo que usted saque, eso va a experimentar. Entonces, fíjese bien, cuando nosotros llegamos, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque cuando nosotros llegamos a la historia de Abraham, de cómo Abraham, hermanos, recibió la promesa de que él iba a ser padre a través de Sara, de cómo Sara habría de traer a Isaac por medio de, hermanos, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que va a ser padre de multitudes, Dios le da una promesa. Dios le da una promesa. Abraham tenía 75 años. 75 años tenía Abraham cuando recibió la promesa. Entonces, oiga esto, Abraham durante 25 años, porque a los 99 años el Señor volvió a visitar a Abraham. Al año siguiente estaba naciendo Isaac. Pero durante 24 años, oiga esto, Abraham estuvo hermano confiando y confesando la promesa.
la promesa que Dios le había dado durante 25 años. Dice la Biblia que Abraham no se debilitó al considerar la edad en que ellos estaban, al considerar la condición de su esposa, al considerar muchas situaciones. Hermano, no, eso no lo debilitó, sino que lo que a mí me llama la atención es que la Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe, y de eso es lo que yo le estoy hablando esta noche, porque la palabra hablada tiene poder, porque Abraham se fortaleció en fe, porque durante 24 años Abraham confesaba que iba a ser padre y confesaba un rema de Dios. Oiga, un rema de Dios. Dios le había dado una palabra, y esa palabra era de la cual Abraham se agarraba y la confesaba. Él no veía, pasaron 5 años, pasaron 10 años, y él seguía creyendo, él seguía confesando. ¿Y qué es lo que él confesaba? Voy a ser padre. Dios me dijo que de mí voy a engendrar reyes y reinas, y que Dios va a ser una gran nación, y que voy a ser padre de multitudes. Además, Dios me cambió el nombre de Abraham a Abraham, le cambió el nombre a mi mujer, y también me sacó en la noche que contara las estrellas, y no las pude contar, y él me dijo: así será tu descendencia, que no se podrá contar. También me llevó a la playa que contara la arena, o al desierto. No sé a dónde lo llevó el Señor. No sé si lo llevó a la playa o lo llevó al desierto, pero el Señor le dijo: cuenta la arena, cuenta. Y comenzó a quererla contar. Señor, no puedo contar la arena. Así será tu descendencia. Entonces Abraham se fortaleció. Abraham, él cerraba los ojos a su realidad, y confesaba la promesa. Y óigame esta noche, yo quiero decirle algo esta noche. Una cosa es la realidad que tú puedes estar viviendo. Si tú confiesas tu realidad, vas a alimentarla. Esa realidad va a seguir viva. Si tú confiesas que no puedes, que no lo vas a lograr, que esa enfermedad es incurable, no sé el problema que tú estás pasando, cuando tú lo confiesas, cuando tú lo sacas, esa realidad se aviva. Pero cuando tú, en vez de confesar la realidad, confiesas la verdad de Dios, la verdad de Dios cambia la realidad. La verdad de Dios cambia la realidad. Porque la verdad de Dios cambia la realidad cuando nosotros confesamos los remas de Dios. Aquí hay otro detalle, porque una cosa es un rema de Dios y otra cosa es el logos. Son dos cosas bien diferentes. ¿Qué es un rema? ¿Qué es un rema? Hermano, hermana, ¿qué es un rema? Es una palabra específica que Dios le da a un creyente. Es una respuesta específica a un problema específico, para un momento específico, para un creyente. Ese es un rema. Que Dios, hermano y hermana, te solucione y te dé una palabra donde Él se comprometa a cumplirla, donde Él te dice: lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Ese es un rema. Logos, ¿qué es el logos? Logos es la palabra escrita. Logos es la palabra escrita. En la Biblia hay miles de promesas. Hay miles y miles de promesas que nosotros, hermanos, necesitamos y debemos de tomar y confesarlas. Pero no solamente debemos de confesarlas, porque tenemos la responsabilidad de convertir un logo, una promesa que está escrita, en un rema de Dios. Se recuerda cuando en la boda de Canaán el vino se acabó. El Señor dio la orden de que llenaran las tinajas. Una vez las tinajas llenas, la Biblia dice que el Señor convirtió el agua en vino.
Entonces aquí hay una enseñanza para usted y para mí, porque usted y yo somos las tinajas. El agua es una figura de la palabra. Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de que las promesas de Dios, que alguna palabra que nosotros necesitemos que se haga rema, nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de que Dios la convierta en rema a favor de nuestra vida. Eso significa que los remas son personales. Y cada quien debe tener, buscar vivir constantemente bajando remas de Dios para su vida. Esto que le estoy diciendo de convertir un logos a un rema fue lo mismo que hizo Jacob cuando estaba a punto de comenzar una nueva temporada. Jacob pasó a toda su familia, Jacob pasó a todos los animales, a todas las ovejas, a todos los camellos, y se quedó solo y dijo: no, esta noche hablo seriamente con el Señor. Y dice la Biblia que esa noche Jacob se encontró con el ángel y luchó por una bendición. Y no, óigame, Jacob no se dio por vencido. Jacob no quería continuar viviendo como había vivido los últimos años. Jacob quería algo diferente. Jacob quería ver la mano de Dios en su vida. Y dijo: yo no estoy dispuesto a seguir caminando sin Dios en mi vida. Yo necesito que el Señor hoy vaya delante de mí. Necesito que esto sea diferente. Yo necesito que Dios me dé una palabra. Y luchó con el ángel. Y eso es lo que, hermano, lo que Jacob hizo es lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer para que un logos se convierta en rema. Los logos los hace rema Dios, pero porque hay un creyente detrás de ese logo que está luchando, que está orando, que está buscando que Dios haga un milagro en su vida, que Dios obre, que Dios le dé una palabra. Entonces nosotros tenemos que confesar logos, aunque no sean remas. Si tú luchas porque un logo se haga rema de acuerdo al problema que estás viviendo, Dios va a hacer el milagro. ¿Se recuerdan de la viuda? ¿Se recuerdan de la mujer y el juez injusto? Aquella mujer que llegaba: hazme justicia, hazme justicia, haz algo, tengo este problema. Y llegaba donde el juez: tengo problema, resuélveme este problema. No. Y esa mujer era insistente, hasta que Dios hizo el milagro. Dice la Biblia que el juez dijo: aunque esta viuda me es molesta, ya no la aguanto. Ya no la aguanto. Ese tipo de cristianos quiere el Señor ahora, que estén dispuestos a pagar el precio por un milagro, porque oigan palabra de Dios, porque los remas son los que te van a dar vida, son los que van a marcar tu vida espiritual, y te vas a dar cuenta que el evangelio funciona, que el evangelio es sobrenatural, que no es letra, y que tu fe va a estar basada en un rema y no en un logos, en un conocimiento. Porque te voy a decir algo esta noche: Dios no tiene compromiso en los logos. Dios solo tiene compromiso con lo que sale de su boca. Y es aquí por esta razón que muchos creyentes se caen en conflicto, porque hacen algo, se proyectan sobre algo basados no en un rema de Dios, sino en un logos. ¿Se recuerda cuando el Señor caminó sobre las aguas? ¿Se recuerda? Pedro lo vio y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo a Pedro: ven. Y entonces la Biblia dice que Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Le quiero hacer una pregunta. Pedro caminó sobre las aguas porque conocía al Señor, porque sabía que era el Señor el que estaba ahí, o porque el Señor le dio un rema. ¡Qué exacto!
Pedro se movió por un rema. Y eso fue lo que Abraham hizo, confesar el rema que Dios le había dado. Y por eso su fe se fortaleció. Yo no sé cuál es el rema que Dios te ha dado. Yo no sé cuál es la palabra que tú recibiste un día. Pero esta noche, Dios te ha traído para recordarte que todo lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Pero solo está esperando que tú perseveres, que tú pelees por ese rema que Dios te ha dado. Por ese rema que Dios te ha dado. Eso se logra solamente cuando tú pones en práctica la fe, echas a ejercitar tu fe. Es ahí donde tu fe se fortalece, porque le estás accionando no por un conocimiento, no por un logos, sino por un rema, por una palabra que salió de la boca del Señor. Por una palabra que salió de la boca del Señor. Pues yo entiendo al apóstol Pablo cuando él decía: nadie me moleste porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor, decía. Pero ¿cuáles eran las marcas del Señor? Los remas que él había recibido. Cuando el barco estaba naufragando, llegó un ángel y le dijo: mira, no te preocupes, Pablo, vos no te vas a ahogar, no te vas a ahogar, ni ninguno de los que están en este barco. A quien le habló el ángel fue Pedro, a Pablo. A Pablo tranquilo comiendo, los demás afligidos porque el barco iba a naufragar. Pero Pablo confió en un rema de Dios para su vida. Y yo sé que tú, en más de alguna oportunidad, yo sé que aquí hay gente que ha recibido remas que todavía no se han cumplido. Yo tengo remas que Dios me ha dado que todavía no se han cumplido. Y yo a partir de ahora sí los he estado reclamando, pero esto marca algo diferente para mí hoy. Yo a partir de ahora entiendo cómo es que el evangelio funciona, cómo la fe funciona. La fe no es muerta, es viva. La fe es activa. La fe te mueve. Una fe viva te hace accionar. Una fe viva te hace levantarte. Por eso la fe no es pasiva, la fe es acción. La fe es acción. Dígale al que está a la par: la fe es acción. Muévase en fe, accione, levántese. Si Dios le ha dado una palabra, accione, muévase. Si Dios le ha dado un rema, muévase en ese rema. Y el Señor va a estar con usted, y el Señor lo va a respaldar. No temas, Pablo le decía, yo estoy contigo, le decía el Señor a Pablo. Entonces yo entiendo ahora cuáles eran las marcas que Pablo tenía. Mire, yo tengo un montón de marcas también. Desde que llegué al evangelio, el Señor fue lindo conmigo. Tengo muchas palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Algunas se han cumplido, otras están por cumplirse, y las estoy viendo. Pero hoy quiero compartir con usted que la fe se puede fortalecer. Tú puedes fortalecer la fe, porque te quiero decir esto: aunque en la Biblia hay miles de promesas que son logos, esas promesas tú las puedes convertir en remas, y luchar hasta que Dios haga el milagro, hasta que Dios te dé la palabra. Aquí está mi esposa. Yo le contara cómo nos casamos. Mire, Dios le habló a ella y Dios me habló a mí también, y ahí estamos juntos. Ya vamos para 38 años. Pero Dios le dio una palabra a ella. Sí, a ella. Porque ella dijo: no, Señor, este no se me escapa, le dijo. No, pero más o menos así fue lo que ella le dijo al Señor. Yo no sé. No, pero oiga esto. Dice que se encerró en un cuarto, no sé a dónde se encerró. Y le dijo al Señor, oiga lo que le dijo al Señor: de aquí no salgo, Señor, hasta que tú me des una palabra de que Él es mi esposo. Oiga, algo atrevida la hermana. Claro, un galanote, ¿me entiende?
Oiga, ¿por qué le cuento esto? Porque ella me lo ha testificado a mí. Y me dice que pasó horas y horas clamando y gritando. Ella es bautizada en el Espíritu Santo y tiene una cualidad, que cuando ella le pide algo a Dios, hasta que se lo da al Señor, hasta que Dios le da la palabra. Dice que la suegra, mi suegra le decía: hija, abrija, te volviste loca, hija, salí. ¿A que así te decía, mami? Ahí está. Y ella: no salgo hasta que el Señor me confirme que Él es mi esposo. Y dice que en un momento Dios le habló y Él es tu esposo. Pum, abrió la puerta, ya estuvo. Y sabe, Dios habló en mi vida también, porque tampoco soy un sencillo, tampoco. Yo le dije al Señor: Señor, háblame, porque esta muñeca se me quiere escapar de. No, pero yo recuerdo que el Señor me habló, y me habló a través de la palabra. Dios responde a través de la palabra. ¿Sabe usted que Dios responde a través de la palabra? Dios me llevó a un texto que está en Eclesiastés y me dijo: anda, bebe y come, porque tus obras ya son agradables a Dios, y gózate con la mujer que amas. Ya estuvo, dije yo. Y mire, estamos juntos porque Dios nos juntó, y aquí estamos. Dios nos ha dado 3 siervos que han sido consagrados para el Señor. 3, 2 hembras y un varón, son consagrados para el Señor. Usted mira uno por aquí al frente. Ahí en la escuela dominical está otro, y por ahí están otras que también están en evangelismo. Pero ¿de qué le estoy hablando? Dios, hermano, usted tiene que fortalecer su fe y buscar ese rema, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en su vida. Eso le va a dar sabor al evangelio. Eso es buscar oír la voz de Dios, hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa. Eso va a marcar la diferencia. Eso va a ser todo. Y Abraham durante 25 años habló de un heredero, de un hijo con su esposa. Y al final, ¿qué fue lo que obtuvo? ¿Qué fue lo que obtuvo, hermano? Un heredero. ¿Y cómo se llamaba? ¿Y quién se lo dio? Dios. ¿A través de quién? Abraham recibió lo que salía de su boca. Lo que salía de su boca. Esta noche Dios quiere manifestarse en tu vida, pero tienes que aprender a usar la fe que Dios te ha dado. Si no usas la fe que Dios te ha dado, te vas a convertir en un fariseo. Porque hace un momento les dije que por eso hay gente que se conflicta, hay creyentes que se conflictan, porque basan sus acciones y sus proyectos en un logos. Yo me recuerdo que leí en un libro de Paul Yonggi Cho, de unos hermanos coreanos que después de un culto iban de regreso y el río se había crecido. No sé si alguien lo ha leído esa historia, pero él dice de que en un arranque de fe dijeron: el Dios de Pedro es el Dios de nosotros. Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también vamos a caminar sobre las aguas. Y mire, toda la gente viéndolos. Y entonces llegaron a la orilla del río crecido. Solo se metieron al río y murieron. No es lo mismo. No es lo mismo confiar en un rema que confiar en un logos. Ahora yo entiendo el Salmo 84. Si lo pone, hermano, Salmo 84. Ahora yo entiendo
el Salmo 84 cuando dice en el verso 3, mire lo que dice el Salmo 84. Mire, a mí me impacta porque el Salmo 84 en estos dos versículos, verso 4, hermano: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verso 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques. Verso 6: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Verso 6, mire, dice que verso 6, mire lo que dice el verso 6. No, Salmo 84, hermano, verso 6: atravesando el valle. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de un cristiano maduro que aprendió a usar las herramientas que Dios le dio para cambiar las circunstancias, para cambiar los ambientes, para cambiar las adversidades. No que Dios las cambie, Él las cambia con las herramientas que Dios le ha puesto. Dice la Biblia que atraviesan el valle de lágrimas y lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Está hablando de un cristiano, de una cristiana madura, de un cristiano maduro que creció, que se desarrolló, que aprendió a caminar, que aprendió a utilizar la fe, las herramientas que Dios le había dado. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esto es tremendo, hermano. Necesitamos, hermano, fortalecer nuestra fe, y la única manera de que tu fe se fortalezca es confesándola, hablando esos remas que Dios te ha dado. Y aunque tenga un logo que te guste, también confiésalo. Haz que ese logo que te gusta se convierta en un rema. Dice amén a eso. Que se convierta, hermano. Eso es lo que Dios quiere de tu vida, porque el propósito de Dios es que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú madures. Al principio, cuando nosotros llegamos al Evangelio, aquí venimos recién convertidos y el Señor va delante de nosotros, pero hay un momento en que nosotros comenzamos a crecer y lo alcanzamos, y llega un momento en que nos desarrollamos y entonces avanzamos, y el Señor nos deja que avancemos, porque eso es lo que al Señor le agrada: que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú madures, que tú produzcas un fruto agradable ante su presencia. Pero para eso tienes que usar la fe, tienes que confesar la fe, tienes que entender que la palabra hablada tiene poder. Así es de que esta noche póngase de pie y vamos a orar, y hoy vamos a retomar, vamos a hacer cambios, nos vamos a poner de acuerdo con Dios, y esos logos, esos remas que Dios te ha dado, hoy los vas a reclamar. Hoy, esta noche es una noche de cambio. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Tú no puedes continuar viviendo de la manera en que lo has estado haciendo. Tú necesitas que Dios se manifieste en tu vida. Tú necesitas el poder de Dios en tu vida, y para eso tienes que comenzar a hablar como Dios habla. Tienes que comenzar a hablar esos remas que Dios te ha dado. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Yo no sé lo que estás viviendo ahora. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Una cosa sí sé: que tú puedes cambiar los ambientes esta noche. Una cosa sí sé: que tú puedes comenzar a hablar como Dios habla. Dios llama las cosas que no son como que sí son. Tú no hables de enfermedad, reclama la sanidad. Tú no hables de pobreza, habla de bendición. Los creyentes no somos pobres, somos bendecidos. No hablamos de enfermedad, el Señor pagó por nuestras enfermedades. Usted, mire, usted confiese la salud, reclame la salud del reino. Mire, Jesús, donde estaba Jesús no habían enfermos,
donde estaba Jesús no habían enfermos. Y si aquí está Jesús, aquí no deben de haber enfermos, porque el Señor sana. Dice la Biblia que donde Él llegaba, todo aquel que estaba enfermo, el Señor lo sanaba. Yo creo con todo mi corazón que esa promesa tiene vigencia para hoy en día también. Dios hoy en el reino sigue sanando, sigue sanando. No tienes por qué estar viviendo en enfermedad. No tienes por qué estar hablando como el mundo habla. No tienes que hablar lo que Dios no habla. Tú no vas a encontrar una palabra de desánimo que Dios la haya dicho en la Biblia. No la vas a encontrar. No vas a encontrar desánimo. No vas a encontrar una palabra de fracaso, de derrota, de trauma. No la vas a encontrar, hermano. Lo que tú vas a encontrar es una palabra de fe, porque cuando Dios habla, las cosas se hacen, las cosas suceden, las cosas suceden. Si cuando Dios habla, las cosas suceden, eso lo tienes que hacer tú también, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre, y Él dijo que las cosas que Él hizo, nosotros también las íbamos a hacer. Así es de que si Él hizo, si Él habló, nosotros tenemos que hablar. Hoy usted tiene que soltar, tú tienes que soltar esa boca. Esta noche Dios va a abrir esos pozos que han estado cerrados, esas bocas que el diablo ha querido tapar. Porque te voy a decir una cosa, no sé si a ti te ha pasado, pero el diablo le ha querido tapar la boca al pueblo de Dios. En las noches yo he tenido ataques satánicos donde el diablo me está asfixiando porque no quiere que yo hable. El diablo me ataca a cerrarme la garganta, pero esta noche que el Señor lo reprenda, porque aunque lo intenta una y otra vez, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Y yo esta noche yo quiero soltarte una palabra. Esas bocas que el diablo ha tenido cerradas, eso que el mundo te ha estado ministrando temor, te ha estado ministrando tristeza, te ha estado ministrando desaliento, desánimo, eso lo echamos fuera, porque el Señor está con nosotros y Él ha venido para darnos esperanza. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para que nosotros, hermanos, recibiéramos bendición. Dios te ha bendecido con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Esta noche Dios te ha traído para que hoy esa fe que Él te dio, esa medida que Él te dio, comiences a fortalecerla, que no se te debilite. La fe de Abraham, Él no la debilitó, sino que la fortaleció, dando gloria a Dios. Dios va a obrar, Dios va a hacer el milagro, Dios me va a responder, Dios me va a dar trabajo, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios va a abrir puertas, Dios va a bendecir mi negocio. Ese es el lenguaje que Dios quiere que nosotros hablemos. Oh Señor bendito, levante sus manos y comience a hablar esas promesas. Comience a reclamarle. Comience